Bienvenidas y bienvenidos al video donde resolveremos el problema 7 planteado en el repaso del primer examen parcial. El problema consiste en solicitarle al usuario que ingrese un número entero positivo. Después de que el usuario haya ingresado esta información, se le debe indicar al usuario si el número ingresado es un número primo o no. Consideremos que un número primo es aquel que solo es divisible entre 1 y entre sí mismo. Y en caso de que el usuario ingrese valores inválidos, se le debe mostrar un mensaje de error y repetir la pregunta hasta que ingrese información correcta. Ok, entonces diseñemos brevemente nuestro programa. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarle al usuario la información que necesitamos, es decir, un número entero positivo. Observen que no basta con solo pedirle un número, hay que validar que sea positivo. Una vez que tengamos esta información, tenemos que proceder a confirmar, o mejor dicho, validar si el número es primo o no. Teniendo este proceso lógico ya medio definido, podemos empezar a escribir nuestro código. Empecemos como siempre con nuestra clase. Vamos a crear un constructor con un único atributo llamado número y vamos a inicializarlo en 0. Este atributo va a ser el que el usuario, mejor dicho, es el que vamos a utilizar para almacenar la información ingresada por el usuario. Podemos entonces proceder a crear el método que pide el número al usuario. ¿Ok? Ahora, recuerden, vamos a asumir que el usuario se equivoca hasta que se demuestre lo contrario. Entonces vamos a poner una bandera, dato válido igual en falso, y mientras el usuario no haya ingresado un dato verdadero, es decir, dato válido es falso, vamos a pedirle al usuario que por favor ingrese un número entero positivo. Ahora, recuerden, tenemos que convertir este valor ingresado por el usuario a un número entero. Pero ¿qué pasa si el usuario ingresa una letra? Tenemos que hacer el manejo de excepciones y mostrar un mensaje que diga, por favor, ingrese valores válidos. Ahora, ¿qué pasa si el usuario ingresó un número correctamente? No nos garantiza que sea un número positivo. Tenemos que validarlo. Entonces podemos hacer si número es menor a 0, quiere decir que el usuario se equivocó. Entonces hay que mostrarle, por favor, ingrese valores positivos. De lo contrario, es decir, si el usuario realmente ingresó un número entero positivo, ya podemos cambiar la bandera a true. Esto para que el while deje de repetirse eternamente. Entonces, sabemos que tenemos que dejar de preguntarle al usuario la información en el momento en el que estamos seguros que la información es válida. Es decir, es un número entero positivo. Habiendo ya cambiado la bandera, realmente no hay nada más que hacer en este método. No tiene sentido hacer el cálculo acá porque recuerden, estamos tratando de crear métodos altamente especializados que se enfoquen en algo muy específico, muy claro. ¿Ok? Entonces, este método nada más nos va a servir para pedir números y nada más. Y el número que el usuario ingresó va a quedar almacenado en el atributo. Recuerden, los atributos son como las variables con la excepción de que son globales, es decir, los atributos se pueden utilizar y se pueden leer y se pueden modificar en todos los métodos de la clase. Entonces, en la línea 12, nosotros estamos modificando el valor de self.número y si el usuario ingresó, no sé, un 5, por ejemplo, ese valor lo podemos utilizar en cualquier otro método de la clase. ¿Ok? Ya teniendo el método que le pide al usuario la información, podemos crear el método que realiza el cálculo. Bien, ahora, pensemos brevemente, antes de empezar en código, ¿cómo podemos verificar que un número sea primo o no? Bien, si el usuario ingresó digamos, un 5, es 5 primo. ¿Cómo podemos verificar esto? Bueno, ya dijimos que el primo es aquel número que es divisible solo entre 1 y entre sí mismo. ¿Ok? ¿A qué se refiere con divisible? Bien, si se fijaron en el video de la solución del problema 6, vimos que divisible significa simplemente que si un número divide a otro y su residuo es 0,
es porque son divisibles. Entonces, eso mismo que tenemos que hacer aquí. Necesitamos verificar qué números dividen al 5 generando un residuo 0. Entonces, ya sabiendo que 1 y 5, en este caso, van a dividir al número, lo que nos importa es ver 2, 3 y 4, que son los números que están entre 1 y 5, si alguno de estos divide a 5 de manera exacta. Claramente, si hacemos 5 módulo 2, y recuerden, un módulo es el operador que utilizamos para obtener el residuo de una división, 5 módulo 2 nos va a dar 1. Naturalmente porque 2 solo cabe 2 veces en 5 y aún así no nos hace falta 1. Entonces, claramente 5 y 2 no son divisibles entre sí. Después 3, 5 entre 3 no nos va a dar una división exacta. 5 entre 4 tampoco nos va a dar una división exacta. Y ya dijimos que 5 entre 5 de fijo es una división exacta. Ya no tiene sentido seguir con 5 módulo 6 porque, pues, esa no es la regla. Si seguimos encima de 5, ya eso no afecta nada en el sentido de que no nos interesa si 6 divide a 5 para saber si 5 es primo. Siempre desde el 1 hasta el número que estamos validando. En este caso, como ni 2, ni 3, ni 4 dio una división exacta, podemos confirmar que 5 es, en efecto, un número primo. Pero vean entonces que realmente la lógica es ir a través de todos los números que van desde 1, sin incluir el 1, porque recuerden el 1 ya sabemos, divide al número, hasta n, sin incluir el n, porque ya vimos también 5 divide a 5. Entonces hay que recorrer todos los números que están entre 1 y n, sin incluir a 1 y a n, y verificar si el módulo de la división, es decir, el residuo de la división de 5 entre todos esos números, da 0 o no. Con que una división de módulo 0 quiere decir que ya 5 es divisible por más números que solo 1 y sí mismo. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer algo que nos permita ir verificando todos los números desde el 2, en esencia, desde el 2 hasta el número que el usuario ingresó. Vamos a crear entonces una variable llamada incremental y la vamos a inicializar en 2. ¿Por qué en 2? Porque este es el primer número que vamos a empezar a validar para ver si es divisible entre el número ingresado por el usuario para ver si el número es primo o no. Vamos además a hacer una bandera que vamos a llamar es primo. Vamos a asumir que el número es primo hasta que se demuestre lo contrario. Pueden verlo de la otra forma, pueden pensar el número no es primo hasta que se demuestre lo contrario. Es indiferente, pero nada más asegúrense que la lógica tenga sentido. En este caso, yo estoy diciendo el número es primo hasta que se demuestre lo contrario. Y vamos a hacer un ciclo. ¿Por qué? Recuerden cómo fue que lo planteamos a manera lógica. Hay que recorrer todos los números de 1 hasta 5 o hasta el número que ingresó el usuario hasta que, palabras clave hasta que lleguemos al número o encontremos un número que dividido entre 5, mejor dicho, que 5 dividido entre ese número genere un módulo 0. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer este ciclo mientras el número sea primo, es decir, mientras no hayamos demostrado que el número no es primo, porque si ya demostramos que el número no es primo, no tiene sentido seguir verificando si hay más números que lo dividan o no. Con que encontremos uno que lo divide de manera exacta, realmente ya no tenemos que verificar nada más. ¿Ok? Mientras el número sea primo, es decir, mientras no hayamos encontrado razón para pensar lo contrario, y incremental sea menor al número importante, recuerden, tiene que ir de 2 hasta el número para saber si el número es primo o no. Entonces, vamos a hacer este ciclo y dentro de este ciclo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pregunta. Vamos a preguntar si el número módulo incremental es igual a 0. Si el módulo es 0, quiere decir que el número no es primo. Porque significa que ya hay otro número, aparte de 1 y sí mismo, que lo divide de manera exacta. De lo contrario, vamos a hacer incremental más 1. Al final del while, vamos a hacer un if.
Vas a verificar si la bandera primo se mantuvo en true, entonces fue porque nunca encontramos un número que dividiera de manera entera al número ingresado por el usuario. Entonces podemos poner el número ingresado es primo. De lo contrario, ponemos un else, print, el número ingresado no es primo. Bien, hagamos un breve ejemplo. Asumamos entonces que el usuario realmente ingresó un 5. Dentro de este while vamos a llevar récord de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, self.número igual a 5. Hacemos también incremental igual a 2. Y la bandera es primo en true. Y esto es bueno que lo hagan, si tienen tiempo, naturalmente, para verificar que el código funciona. ¿Ok? Ahora, empecemos el ciclo la primera vez. Sabemos que incremental es 2, el número ingresado por el usuario es 5 y la bandera está en true. Entonces, entramos al while. Es self.número, es decir, 5, módulo incremental, es decir, 2, igual a 0. Pues veamos, 5 entre 2 nos da una división exacta. Claramente no. Entonces, no entramos al if, sino que entramos al else. Y el else, ¿qué es lo que hace? Agarra incremental, que vale 2, le suma 1, que nos da 3, y guardamos ese 3 en incremental. Estamos efectivamente sobreescribiendo el valor de incremental. Y verificamos si el while se debe repetir. El while se repite si es primo es igual a true, y vemos que es primo se mantiene en true, no lo hemos cambiado, y que incremental, que es 3, sea menor a self número, que es 5, es decir, 3 es menor que 5. Ambas condiciones son ciertas, entonces entramos al while y preguntamos, self número, que es 5, módulo incremental, que es 3, nos da 0. En esencia, 5 entre 3 es una división entera. No nos da una división entera. Entonces saltamos al else y hacemos incremental igual a incremental, que es 3, más 1. Es decir, 3 más 1 nos da 4. Veamos si el while se repite. Es primo es igual a true, ¿correcto? No lo hemos cambiado. Ok. Es incremental más pequeño que número, ¿correcto? 4 en efecto es más pequeño que 5. Entonces entramos al while porque ambas condiciones son ciertas. Preguntemos. Self.número 5 módulo 4, que es el incremental, es igual a 0. No, correcto. ¿Por qué? Porque 5 entre 4 no nos va a dar un residuo exacto, no nos va a dar un residuo 0. Entonces, vamos al else. El else, que lo que hace, agarra el incremental, que vale 4, y le hace 4 más 1, que nos va a dar 5. Veamos si el while se repite entonces. Es primo es igual a true. Correcto, no lo hemos cambiado. E incremental es menor que número. No, esto es falso. ¿Por qué? Porque 5 no es menor que 5. Entonces, como esta segunda condición no se cumple, el while no se vuelve a ejecutar. Porque verdadero y falso no tiene sentido. O sea, algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Entonces, naturalmente el while dice, ok, algo está mal, entonces no tengo que repetirme. Ya las condiciones por las cuales yo debería repetirme no se están cumpliendo y ya tengo que dejar de repetirme. Entonces del while saltamos a la línea 32. Y aquí preguntamos, ¿es primo es igual a true? Recuerden, no hemos cambiado la bandera. Entonces este if es cierto, lo cual significa que el número ingresado es primo. ¿Qué pasa si el usuario hubiera ingresado, digamos, un 4 en vez de un 5? En el momento en el que empezamos el while, regresémoslo a incremental 2 y el número es igual a 4. En el momento en el que empezamos el while, vean lo que sucede. El número es 4, el incremental está en 2 porque estamos empezando y la bandera está en true. Hacemos la pregunta. 4 módulo 2 es igual a 0. Correcto. Nos da residuo 0. Entonces el if es cierto porque es una división exacta. Entonces entramos a la línea 28 y cambiamos la bandera de true a false. El else no se ejecuta, entonces vamos al while y preguntamos, ¿es primo es igual a true? Falso. Falso porque ya habíamos visto que habíamos cambiado la bandera. Entonces, como la primera condición no es cierta, el while dice, ya no tengo que repetirme más, y saltamos a la línea 32. Preguntamos, ¿es primo es igual a true? No, lo habíamos cambiado a falso. Entonces, si el if no se ejecuta, el else se ejecuta e imprimimos el mensaje, el número ingresado no es primo.
Y ese es nuestro cálculo. Lo que falta es crear ahora un controlador que ejecute primero self.pedir número, después que ejecute el cálculo, y después podemos poner un mensaje de despedida al final. Gracias por usar nuestro programa. Lo último que queda es crear una instancia de la clase, paso 7, y decirle a esta instancia que por favor ejecute el controlador. Pongamos esto a prueba. Ingresamos un número negativo para verificar que los manejos de valores estén correctos. Vemos que no acepta números negativos y tampoco acepta letras. Perfecto. ¿Qué pasa si yo meto un 5, que es un número primo? El número ingresado es primo y el programa se despide. ¿Qué pasa si yo ingreso un 4? El número ingresado no es primo y nos muestra el mensaje de despedida. Y con eso, efectivamente resolvemos el problema planteado en el enunciado. Eso sería todo por este video. Muchas gracias.